cuando ni siquiera es un funcionario público. Entonces, ahí vemos el poder ilimitado que esta persona tenía a través de otros operadores que trabajaban en Santa Cruz, y yo no podía defenderme absolutamente de ninguna agresión que venía de parte de los mismos, ¿no? ¿Quién es Raúl García Linera? Usted nos dice que es un hombre fuerte. ¿Por qué es un hombre fuerte? Bueno, él es el que manejó todo el caso terrorismo en coordinación con Clavijo, Subirana, Núñez del Prado. Entonces era una cadena que manejaba este ciudadano Raúl García Linera. Bueno, obviamente para sus beneficios personales, beneficios políticos y beneficios económicos, que lamentablemente en última instancia fueron a destruir todo el sentido original de la investigación. Yo no podía hacer absolutamente nada sin previa autorización de estos ciudadanos, aspecto que desde un principio yo no estuve de acuerdo, razón por la cual vinieron las amenazas, vinieron una serie de cosas, y bueno, ahora estoy aquí por esa situación, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas, doctor Sosa? ¿Qué le decían? Bueno, existe un sinfín de amenazas, mensajes de texto de manera personal, pero creo que esa situación de cierta forma y en algún momento obviamente se va a esclarecer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con algunos abogados, algunos jueces, algunos exfiscales que trabajaron para el gobierno? Están encerrados, están lamentablemente denigrados, sus familias destruidas en algunos casos, y eso es lo que pretendía hacer el gobierno con la única finalidad de tapar las muertes que hubo en el Hotel Las Américas. Entonces, como digo, ¿no?, el gobierno no tiene escrúpulos para mantenerse en el poder. El poder es lo principal para ellos, y si tienen que pisar a una, dos o tres personas, o inclusive matar, como le hicieron en el Hotel Las Américas, lo van a hacer. O sea, no tienen, como digo, ningún miramiento. Lamentablemente esto es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y el pueblo, en última instancia, va a tener que conocer la verdad. Mi verdad está dicha y esa verdad no lo va a cambiar, así me denigren, hablen mal de mí, me sigan procesando. Esa va a seguir siendo siempre mi verdad, y esa verdad tarde o temprano va a relucir, ¿no? Doctor, usted habla del Hotel Las Américas, habla de ejecuciones, habla de asesinatos. ¿Quiénes mataron a estas personas? ¿Por qué los mataron? ¿Y quién los trajo? Bueno, esa es la interrogante, ¿no? O sea, ¿por qué los mataron? No había razón para aquello. ¿Por qué no me avisaron? Yo era asignado a este caso 2 días antes de que se ocurra el atentado al Hotel Las Américas. ¿Por qué razón no pusieron en comunicación al fiscal? ¿Qué es lo que querían ocultar? ¿Por qué razón no desligaron, el sistema de seguridad del hotel? ¿Qué es lo que querían tapar sobre esa situación? O sea, hay interrogantes, obviamente, que hacen ver de que efectivamente hubo una ejecución, y no solamente es ese dato, sino también el tema balístico. Yo exigí desde un principio que inclusive me dieran los nombres de las personas que intervinieron en el Hotel Las Américas, y eso está documentado, está en el cuaderno de investigación, pero lamentablemente siempre se me cerró las puertas, nunca me dejaron investigar, porque la finalidad en última instancia no era investigar el caso, sino era descabezar a líderes políticos, ¿no? Según usted, ¿quién trajo a Rocha y su gente? Bueno, hasta ahora existe un interrogante. Yo no pude lamentablemente establecer así cierta, pero de que trajo algunas personas, obviamente. Eduardo Rosa Flores no ha venido tampoco a Bolivia turismo. Eduardo Rosa Flores vino con una mentalidad clara. Ahora, ¿quién lo trajo? ¿Por qué lo trajeron? Si se encontró armas en el Hotel Las Américas y en el stand de Cotas,
no nos olvidemos que yo no participé de ese operativo. O sea, a mí no me consta de que efectivamente ese grupo haya tenido o no haya tenido armamento. Eso lo dice únicamente el grupo que participó en esos operativos. O sea, ¿por qué no me avisaron una vez que sucedió lo del atentado del cardenal Julio Terrazas? ¿Por qué esperaron hasta después del operativo? Entonces hay varios interrogantes que hacen pensar de que si los ejecutaron fue por alguna razón que querían ocultar, ¿no es cierto? Doctor, usted habla de Carlos Subirán, habla de Clavijo, que están inmiscuidos en este grupo que trabaja con el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. Ahora Carlos Subirán es candidato del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Eso no es nada extraño, ¿no? Carlos Subirán siempre ha estado con el vicepresidente. Entonces preguntaremos a Juan Kudelka quién le trajo de Buenos Aires. A Juan Kudelka, con quiénes se reunía. Entonces todas estas cosas e interrogantes obviamente tiene que responder Carlos Subirana. Carlos Subirana fue el que trajo inclusive a Sbonko Matkovic cuando Sbonko Matkovic estaba en Estados Unidos. Entonces hay que ver el nexo y los contactos que hicieron previo acuerdo estas personas, sin siquiera consultarme a mí, sin siquiera ponerme en conocimiento de lo que estaban pasando, de lo que estaban haciendo. Lamentablemente el caso se ha manejado de esta forma y quienes mantenían y tenían toda la información eran solamente ellos. Yo lamentablemente fui utilizado por estas personas y cuando ya me di cuenta fue un poco tarde para poder sustraerme de esta situación y ya no me dejaron, entonces tuve que continuar pese a mi negativa a algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes manejaron este caso? ¿En manos de quiénes estaba este caso? Lo dije ya en mi carta, ya que entregué al CONAR. Quienes manejaban este caso eran las personas que he citado anteriormente, entonces serán ellos los que en definitiva tendrán que responder sobre todas y cada una de las actuaciones que se dio en este caso, ¿no es cierto? Usted habla en su carta de Raúl García Linera, habla del vicepresidente, cita al propio presidente Evo Morales también. ¿El presidente conocía sobre cómo se estaba manejando este caso? No sé si conocía o no, pero yo lo dije en mi carta. Tengo prueba de que yo me reuní con el señor presidente del Estado, pero lamentablemente salen a negar. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa la verdad, ¿no es cierto? Con mucho respeto, yo al presidente siempre lo he tratado porque representa al pueblo boliviano, quieran o no quieran, pero lamentablemente él se dirige hacia las personas con insultos, se dirigen con mentiras, con calumnias, y creo que eso en Bolivia tiene que cambiar, tiene que existir un mínimo respeto hacia las personas y más que todo decir la verdad, ¿no es cierto? Doctor, usted presentó un libro con una firma del presidente Evo Morales que le había regalado a usted, y en su carta usted relata que se lo regaló en un departamento en la ciudad de La Paz. Se negó esta posibilidad de parte del gobierno, dijeron que en cualquier momento el presidente podía dar autógrafos y eso es lo que había sucedido con usted. ¿Cuántas veces se habría reunido usted con el presidente Evo Morales? Yo no recuerdo sinceramente las veces, debe ser 3 o 4 veces, pero bueno, eso está ahí, está escrito, está con pruebas y todo lo que yo digo está con pruebas. O sea, yo no puedo hablar alegremente y decir o acusar a alguien si es que no tengo ningún elemento de prueba. Sobre el Hotel Las Américas hubo ejecución, hubo muertes, están ahí las pruebas. Ahora, ¿quién ejecutó el hecho? ¿Quién ordenó ese hecho? ¿Quiénes ingresaron al operativo? ¿Por qué los mataron? Bueno, esa será la investigación internacional quien determine este tema. Es lamentable lo que ha pasado, ha habido torturas a ciudadanos extranjeros también, y esas torturas obviamente han tratado de tapar, ¿no es cierto?
con complicidad de algunas personas. Pero todo, como le digo, sale a la luz. La verdad necesariamente tiene que conocerse. Si el grupo irregular en un principio vino a tratar de dividir al país, bueno, hay que seguir investigando ese tema. ¿Quiénes lo trajeron? Si estaban comprometidos algunos de los ciudadanos bolivianos también en conjunción con este grupo, eso también hay que seguir investigándolo, ¿no es cierto? Todos estos elementos en definitiva tendrán que aclararse de una u otra forma. Doctor, habla de pruebas. Esas pruebas usted las entregó al CONARE, pero también se las entregó tal vez a los familiares de los fallecidos en el Hotel Las Américas, porque usted se reunió con ellos, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hablar sobre ese tema, si me reuní o no me reuní con ellos. Es un tema que atinge exclusivamente a mi persona. Sin embargo, manifestar de que todos los elementos de prueba que yo he presentado al CONARE están debidamente documentados y con seguridad cuando me convoquen a exponer sobre esta situación lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser cómplice, puedo ser encubridor de 3 muertes donde lamentablemente perdieron la vida 3 ciudadanos, ¿no es cierto? Así sean las peores personas del mundo, pero son personas que se merece el respeto a la vida. Y yo como hombre de derecho voy en ese camino. O sea, yo no puedo permitir, no puedo ser encubridor de un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y eso es lo que generó que en Bolivia que deje yo mi país. Doctor, usted nos dice que se actuó de mala manera con usted, que lo que querían era detenerlo, denigrarlo, insultarlo, quitarle la credibilidad. ¿Se hizo eso con mucha gente que no tenía nada que ver? Por ejemplo, basta lo que sucedió con los abogados del Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que sucede con estos ciudadanos que cumplían funciones directas del ministro de Gobierno? Llegado el momento cuando esas personas incomodaban a sus intereses económicos, los procesan. ¿Y cómo los procesan? Armando pruebas. ¿Y quién las arma? Desde el Ministerio de Gobierno, desde el Viceministerio de Gobierno en ese entonces, a través de Júlcar Ceballos, empiezan a armar informes, empiezan a armar una serie de cosas para involucrarlos, desacreditarlos, y ahora los tienen encerrados en condiciones infrahumanas. Y eso es lo mismo que estaban queriendo hacer conmigo. Yo cuando pido mis vacaciones, obviamente estoy gozando de las mismas, pero después me entero de que me inicia un proceso por incumplimiento de deber. Si yo estaba de vacaciones, entonces ¿cómo podría haber asistido a una audiencia? Creo que eso, hasta la respuesta es ilógica, ¿no es cierto?